Fiel y valiente. Gusto de saludarlos en este último domingo del año. ¿Todos felices? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Nerviosos? ¿No se ponen nerviosos? Uy, que preparará el 2025 para todos. El Señor tiene planes ciertamente y estamos en sus manos, y eso es lo que nos puede hacer vivir confiados. Es lo que nos genera bienestar, alegría, gozo, contentamiento, saber de las promesas de nuestro Señor. Y me alegra saludarlo en este día, saludarle, que Dios le bendiga. Como usted sabe, hemos estado viendo esta serie de Fiel y Valiente y hemos ido hablando de varios personajes de la Escritura. Todas ellas en esta serie en específico, mujeres, a través de las cuales Dios ha obrado y han sido parte de la historia, parte de la bienaventuranza que usted y yo hemos recibido en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo tenemos un gozo bien grande, tenemos una bendición y una alegría bien grande. Y ya sé, aunque ha pasado Navidad, hoy cantamos villancicos todavía porque es bonito, ¿o no? Esos villancicos hablan. ¿Sabe qué me gustan los villancicos mucho? Esto no es parte del mensaje, pero ¿sabe qué me gusta mucho esto? Que nos enfoca y nos ayuda a concentrarnos en el nacimiento de Jesús. Nos enfoca y nos ayuda a pensar en quién es Él. Y eso es algo bueno, porque regularmente podemos tener la tendencia a pensar en nuestras emociones, o cómo yo me siento, o qué es lo que estoy pasando. Pero los villancicos nos ayudan a enfocarnos, a perder toda esta información que está en nuestras vidas y enfocarnos en Cristo. Y ese es el punto central de nuestra vida, Cristo. La obra que nos ha redimido, que nos ha traído a salvación. Y sabe, hoy estaremos hablando acerca de Ana, que es un personaje que posiblemente no conoce. Estoy muy seguro que tal vez nadie sabe muy bien quién es ella. Pero este personaje se regocijó, así como usted y yo nos regocijamos en la obra del Señor, se regocijó cuando ella conoció de Él, del Señor. Acompáñame en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Ahora sí no tengo el escrito en la pantalla porque quiero motivarle a que pueda sacar su celular, aunque sea, y buscar su Biblia allí en el celular y podamos leerlo juntos. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Puede variar un poquito según las palabras, según la revisión que usted tenga o la traducción que usted tenga, pero la escritura del Señor dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años, imagínense eso. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y es bien interesante, y le pongo en el contexto. Jesús nace y lo llevan al templo para presentarlo, y cuando están para presentarlo allí se presentan 2 personajes. Ana es uno de ellos, pero hay otro personaje que también es un hombre de avanzada edad, y déjeme leerle aquí el nombre. Y ya se me acaba de ir el nombre. Simeón. Ambos son personas de avanzada edad con diferente historia, pero en ambos hay un punto similar. Ambos estaban esperando ver cumplida la promesa del Salvador sobre ellos. Y ambos estuvieron viviendo por muchos años. Si usted hace matemáticas, más o menos ¿cuántos años le calcula a Ana? Dice que ella había tenido 7 años de matrimonio y 84 de viuda. Haga que por ahí va por los ¿qué? ¿101? Imagínese cuántos años tenía cuando se casó. Calculémosle que como María, entre unos 17 años. ¿Se da cuenta? Tenía como tantos, 118. ¿Se da cuenta? Y ella vivía esperando una promesa, que el Salvador, que ella pudiese conocer y ver al Salvador, al Redentor de Jerusalén, al Redentor del pueblo. Y esto es bien maravilloso y bien interesante, porque si usted encuentra y busca más acerca de este personaje, no hay más.
Son los únicos 3 versículos en toda la Biblia que hablan acerca de ella y acerca de cómo ella se regocijó. Pero usted y yo podemos aprender mucho de lo que encontramos en esta historia a través de la vida de Ana. De hecho, Ana fue un ejemplo de perseverancia en medio de la adversidad. Andrés, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, creo que... Sí, aprendemos de ella que la esperanza en el Señor nunca se desperdicia. Y esto es algo bien valioso que usted y yo podemos recordar y grabar hoy en nuestra mente. Ella estaba teniendo esta espera, imagínense por cuántos años, 84 años que estuvo, y dice la Escritura, que ella estuvo sirviendo en el templo y estando allí noche y día con ayuno y oración. Quiere decir que su espera no fue en vano. Muchos años, ciertamente, pero no fue en vano. Nunca hay una esperanza que en el Señor sea desperdiciada. Y esto es muy bueno, porque Ana es un ejemplo de perseverar en medio de la adversidad. Y le explico por qué en medio de la adversidad. Para nuestro contexto, cuando alguien enviudece, no es tan dramático como lo era en el tiempo del segundo templo, en el tiempo de esta historia en medio del pueblo judío, con afección de todo el circuito romano ahí alrededor de ellos. Para ellos, en especial para la mujer, si envidiaba y no tenía hijos, esto significaba un conflicto mayor. ¿Por qué? Porque el hombre era el encargado del sustento en el hogar. Entonces eso quiere decir que si el esposo o los hijos fallecían y esta persona carecía de ellos, ella no iba a tener sustento. Y muchas de estas personas, de estas mujeres, pasaban una situación casi marginal. Ahora, sepa esto importante. La Escritura también nos muestra que Dios puso mandatos para cuidar a las viudas. Entonces sí había cuidado para ellas, sí había alimentación, pero no lo había de la manera en la que, digámoslo así, la familia se manejaba de una manera completa y orgánica en medio de una sociedad. Entonces, para ellos representaba algo bien fuerte. Y no es que estuvo pues así de la nada, ¿no? No estamos hablando que pasó como 10 días así. Estamos hablando que pasó 84 años de su vida en esa misma manera. ¿Qué pasa cuando usted y yo enfrentamos la adversidad? Creo que es una buena pregunta. ¿Qué le motivó a hacer esta entrega a ella, ese esfuerzo, ese sacrificio? Porque ciertamente en estas historias usted y yo podemos cotejar lo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo usted y yo nos sentimos cuando hay adversidad? Cuando las situaciones o los medios o las cosas que están pasando alrededor nuestro no son exactamente lo que usted y yo planeamos que fueran. Entonces es algo interesante que usted y yo podamos pensar en esto. Ella nos muestra que confiaba específicamente en algo, en la promesa del Señor. Tal cual, en la promesa del Señor. ¿Qué motivó esa entrega total? La esperanza en las promesas de Dios. Andrés, ¿puedes ayudar con la diapositiva? La esperanza en las promesas de Dios. Y esto es algo valioso para usted y para mí, porque regularmente cuando usted y yo pasamos enfermedad, cuando usted y yo pasamos situaciones específicas, enfermedades, luchas, el área financiera, la laboral o alguna situación en nosotros, la mente se desenfoca bastante rápido de lo que es importante. Y usted y yo empezamos a desesperar y a buscar soluciones en nuestras fuerzas. ¿O soy el único que hace eso? ¿Verdad? ¿Verdad que todos buscamos querer solucionar las cosas? ¿Sabe qué es lo interesante? Que cuando tratamos de hacer esto, normalmente lo embarramos todo peor. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ha dejado promesas, que nos ha dejado palabras de ánimo. Y no le estoy diciendo promesas de usted va a ser millonario. No, esas no son las promesas del Señor. Tal vez, no le digo que no. Pero le estoy diciendo que nos ha dejado promesas en que descansa en mí y yo te he dado paz. Yo tengo el control sobre tu vida. Busca de mí, sáciate en mí y podrás continuar no abatido. De hecho, el salmista dice, ¿por qué te abates dentro de mí, alma? Alma mía, ¿por qué estás turbada, atribulada aquí adentro? ¿Usted nunca se ha sentido así? Yo me sentí muchas veces como el salmista, como David. Todo congestionado, incómodo adentro, que no sé qué me pasa. Y esto nos ayuda a encontrar que si esperamos en Dios,
podemos alabarle por mientras esperamos en el Señor, siendo pacientes. Y Ana es un gran ejemplo de eso. Y creo que esta es una gran acotación para iniciar un gran año. Usted y yo vamos a empezar un nuevo año. Y si bien en los tiempos del Señor es algo muy grande y general que pasa, no hay una distinción entre año y año, para usted y para mí, que nuestro tiempo es limitado y finito, sí es algo importante. Y entonces usted y yo podemos meditar y pensar en cómo ha sido nuestro 2024, cuánto hemos caminado confiando en el Señor y cómo debería o cómo podríamos acrecentar esto, tomando este ejemplo de Ana para nuestra vida. De hecho, la esperanza de ella fue una esperanza activa, algo que estaba haciéndose, que se estaba moviendo, que se estaba manifestando. No fue algo quieto que dijo como de, sí, vamos a ver qué pasa. Y por 84 años estuvo sentadita en un lugar así como de, ya veremos qué sucede. Algo va a cambiar. No, ella estuvo haciendo. ¿Qué estuvo haciendo? La Escritura nos muestra que ella hizo ¿qué? ¿Alguien se acuerda de lo que leímos? Ayuno y oración. ¿Que también hizo qué? Sirvió en el templo. Entonces, tuvo una fe que fue activa. Andrés, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Su esperanza estaba activa y estaba sustentada por una relación constante con el Señor. Y esto es algo que usted y yo necesitamos preguntarnos, no una vez, no al inicio de cada año, sino posiblemente todos los días de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Porque sabe que es bien interesante que cuando usted y yo estamos en situaciones o buscando cosas, no escatimamos tiempo en tocar puertas. ¿Se da cuenta? Las puertas necesarias para encontrar o buscar o hallar el bien, la solución, el trabajo, el dinero, la salud o lo que sea que necesitemos. ¿Sí? ¿O miento? Es verdad. Todos nosotros, yo también. Todos y cada uno de nosotros, cuando necesitamos algo, empezamos. Tocar la puerta, mandar mensajes, llamar, no importa la hora. Si usted y yo necesitamos algo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ¿verdad? La gran pregunta que siempre me hago, incluso en mi propia vida, es ¿por qué no busco así de Dios? Si teóricamente entiendo que mi vida necesita de Él. Y usted está aquí porque usted ama también al Señor y usted también entiende que su vida necesita del Señor. La gran pregunta es ¿por qué no vivimos buscando de esa misma manera? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos así? Eso es algo que usted y yo necesitamos responder. ¿Qué necesitarías? Tal vez la pregunta, ¿qué necesitarías para que tu vida sea así con Dios? Algo en lo que tú estés constantemente buscando de Él. Respóndete en un minuto esa pregunta. A ver, piensa un segundo. ¿Qué necesitarías para que tu vida sea así una búsqueda constante y consistente de Dios? ¿Qué puerta necesitas estar tocando o qué es lo que necesitas? Tal vez mejor pregunta sería, ¿qué necesitas comprender para saber que tu vida debería ser con Dios así, de esa manera? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para despertar a esa realidad? ¿Un sacudón? ¿Una enfermedad? ¿Una pérdida de trabajo? ¿Apretados económicamente? ¿Qué te hace despertar? Ya tienes la respuesta de por qué pasa esa situación. Allí está. Es de a gratis. Esas situaciones pasan porque tú y yo necesitamos estar conectados con Dios. Y sabes, Dios es tan bueno, es un Padre tan amoroso, que tú y yo por lo regular nos desconectamos de Él. Cuando las cosas empiezan a andar bien, nos olvidamos. Pero si tú y yo realmente nos hemos acercado como hijos, Él va a tener una relación como Padre. Si no eres hijo, no te preocupes. Pero si eres hijo, Él va a tener una relación como Padre. Y te va a buscar. Y va a generar la manera en la que tú puedas volver a acercarte a Él, porque Él entiende, conoce y sabe que tú y yo necesitamos de Él. No te estoy diciendo que Dios te va a traer conflictos ni problemas.
Te estoy diciendo que si tú y yo no aprendemos a responder de esta manera, solitos nos metemos en conflictos. Y la verdad es que necesitamos una esperanza viva y verdadera como la de Ana, y una vida que busque, camine y esté allí enfrente de ello. Dice que ella buscaba con adoración, con oración todos los días. Hace unas semanas te dije, haz este ejemplo, intenta esta prueba. Haz un horario y vacía todas las horas que inviertes en lo que tú haces durante los días, durante las semanas, durante todo, y coloca a un ladito tus prioridades, esas prioridades que tú dices que tienes, porque te aseguro que la mayoría de nosotros decimos que nuestra prioridad es Dios, o al menos una de las 3 primeras prioridades. Y luego empieza a sumar las horas que inviertes en todo, y vas a ver que tu pirámide de valores está totalmente invertida. A veces tu prioridad y mi prioridad a veces es el celular, las redes sociales, unos graciosos videos que están allí. No te voy a decir que no, yo con Andrés nos mandamos videos graciosos casi semana por medio. Pero la verdad es que hay muchas cosas en las que necesitamos reevaluarnos, porque el ejemplo mismo de Ana nos muestra que esta vida llena de adoración, llena de integración con Dios, de esta relación, tiene un fruto. Ella permaneció sostenida, permaneció firme, permaneció sólida en medio de circunstancias difíciles, de adversidades, porque tenía promesas reales en su vida. Y porque creía que esas promesas eran reales para su vida. Y entonces ella permaneció firme caminando en ese tiempo, pensando, guardando en su corazón y teniendo en su mente que el Salvador iba a venir para ella. Y entonces eso la mantuvo caminando de una manera consistente. La gran pregunta es, tú y yo, ¿qué promesas agarramos así para nosotros que nos ayudan a caminar de manera consistente? ¿Qué promesas crees de parte de Dios? Y una vez más, lo que te decía, no agarres esas promesas baratas que te encuentras de algunos predicadores en las redes sociales de vas a ser millonario, o este año es el año en que te comprarás una casa, o cosas así. Esas son promesas baratas, ¿sabes por qué? Porque Dios no mide su bendición en cosas materiales. Dios mide su bendición en cosas espirituales. Porque tu casa puede pasar un viento fuerte y se cae. Pero tu vida eternamente en el Señor va a permanecer en sus manos si tú la entregas a Él. Entonces hay una diferencia en cómo las bendiciones se ven desde aquí y desde arriba. ¿Sí? Y no te digo que no son buenas cosas. Yo también quiero tener una casa. Pero no es lo primero. ¿Sí? Y entonces esta mujer nos da un ejemplo de que ella estaba bien aferrada, bien cimentada, bien fortalecida en el Señor. Bien conociendo al Dios al que le sirve. Vamos a dejarlo con esa frase. Bien segura de conocer y de saber las esperanzas. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? Que la esperanza de su vida se convirtió en realidad. Andrés, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Esta esperanza se convierte en realidad para ella. Haz de cuenta, ¿qué esperanza hay para tu vida que hasta ahora, a través de estos años, no ha ocurrido? Tal vez que uno de tus familiares conozca a Cristo. O tal vez en el contexto en el que nosotros estamos, que tus documentos de migración salgan a favor tuyo. ¿Qué esperanza tienes? Hay algo que pasa en tu vida que solo tú conoces y que has estado pidiéndole a Dios. Tal vez es la batalla contra algún hábito y no lo has podido vencer. Tal vez es algo con lo que estás trabajando y tratando de luchar y tratando de cambiar y no lo has podido hallar. O tal vez es una solución en una relación rota en tu vida. Esta mujer esperó 84 años la promesa y esperó firme. No te digo que la tuya vaya a tardar 84 años, espero en la gracia del Señor que no, y que tampoco las mías. Pero la verdad es que mientras en ese tiempo de espera y en lo que Dios trabaja las cosas para que ya sea que nuestra esperanza se convierta en realidad, o nos demos cuenta que esa esperanza tal vez no venía de parte de Dios y simplemente es un sueño bien carnal que tenemos, y tú y yo entendemos y luego cambiamos nuestra perspectiva a algo más sólido de parte de Dios, ciertamente va a haber tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué pasa? Tú y yo nos desesperamos. No hay uno de nosotros. Bien dice el dicho, ¿no? La espera, ¿ves que lo sabes? Porque también lo vives y yo también.
Y la espera nos desespera. Ahora, ¿qué pasa con esta Ana? Ella conocía al Señor y en Él se mantuvo de una manera sólida trabajando en esa espera, confiando en que Dios no mentía, confiando en que había una respuesta de parte de Él. Y sabes, es interesante porque la respuesta para ella vino de una manera inesperada. ¿Sabes qué esperaba el pueblo judío? Esperaba que viniera un rey, alguien que entrara en un caballo grande, no en un burro. Alguien que entrara a conquistar, no a morir. Ellos esperaban a alguien que venciera todo lo que estaban viviendo alrededor de ellos y los libertara. No a alguien que dijera bonitas cosas y luego se muriera en una cruz y quedaban como... Ellos esperaban un rey grande, potente, poderoso. Pero cuando llegó el día de que ese niño sea presentado, el niño que no era exactamente un rey en la tierra. De hecho, era el hijo de un carpintero. Y si tú te preguntas, no era de las profesiones más lucrativas como lo es ahora. Ser carpintero en ese tiempo era algo no tan factible. Y no era exactamente el niño rico que esperaban, ni el niño poderoso en influencia, sino todo lo contrario. Pero ellos vieron, esta mujer Ana y este hombre Simeón, vieron cuando Jesús vino al templo a ser presentado, y cuando lo vieron, ellos supieron que Él era el niño que estaba cumpliendo esa promesa. Te hago una pregunta. ¿Cómo crees que se dieron cuenta? Esas son buenas preguntas que tú y yo nos podemos hacer. ¿Por qué se dieron cuenta? ¿No crees que en 84 años ella vio cientos y centenares de niños pasar por allí? ¿Cómo sabía que ese niño era el diferente? Si encima era uno de los niños más pobres que llegó. Interesante, ¿verdad? Qué interesante pensar y escarbar un poquito en esto. ¿Cómo es que Simeón sabía, porque está en la misma historia, cómo es que él sabía que Jesús era el Salvador? Porque había visto pasar muchos niños por ahí. Y te aseguro que muchos cumplían mayor las características de un niño poderoso que podría haber sido el Salvador y Libertador. ¿Cómo es que sabían que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo es que sabían que Jesús era aquel que lo iba a cambiar todo? La verdad es que su vida en relación con Dios es lo que le ayudó a ver esta realidad inesperada. Y sabes, te hago esa pregunta y te pongo ese panorama porque te quiero hacer la pregunta más bien de, ¿y si este 2025 tú estás esperando algo y llega delante de ti, tú estás listo para reconocer la bendición de parte de Dios? Voy a poner mi pose de Grinch para escuchar las respuestas. No. ¿Tú estás listo? ¿Reconocerías si la bendición llega aquí delante tuyo? ¿Estás seguro que lo vas a reconocer? ¿Cómo lo harías? ¿Qué te da la certeza de que vas a reconocer esa bendición cuando esté delante de tus ojos? Más aún, ¿qué te da la certeza que vas a reconocer que esa es la bendición de Dios cuando esté delante de tus ojos? Interesante pensarlo, ¿verdad? Porque yo sé que tu mente y mi mente, en el momento en el que empiezas a escuchar esta pregunta, empiezas a procesar en mi país hay un dicho, uli caray, dicen, que es como de, estoy en problemas. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, ¿verdad? Hay mucho que pensar cuando tú y yo pensamos y meditamos acerca de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos ayudaría a reconocer? ¿Qué es lo que nos ayudaría a entender? La verdad es que la Escritura nos muestra que los que esperan en el Señor, si tú y yo esperamos en Él, somos renovados en nuestras fuerzas. No nos cansaremos, permaneceremos, no nos fatigaremos. Pero al mismo tiempo reconoceremos, porque tú y yo estamos en una relación con el Dios
viviente. Y con esto no te digo que tú tienes que casi ser un ángel para poder tener una relación. No. Así tan sencillo y simple como la persona que tú eres, como la persona que soy yo, podemos tener una relación con el Dios viviente a través de Jesús. Pero necesita ser practicada, necesita ser cultivada y necesita ser trabajada como lo que hizo Ana. ¿Sabes por qué? Porque esto nos va a ayudar a hacer lo último que Ana hizo cuando encontró esta historia. Y es que ella empezó a proclamar estas palabras. Dice la Escritura que ella, estando en esa misma hora allí, daba gracias a Dios, pero también hablaba del niño con todos los que esperaban esa promesa de redención en Jerusalén. Y es muy interesante porque básicamente ella nos está diciendo que ella estaba predicando, estaba compartiendo, estaba proclamando la buena noticia de que el Salvador había llegado. Andrés, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Ella comenzó a proclamar esto. Proclamar es anunciar. Ella estaba anunciando a todos lados, miren, aquí llegó este niño y este niño es nuestro Salvador. ¡Qué buena cosa! Estaba contando la historia que por tanto tiempo vivió, por tanto tiempo tuvo, por tanto tiempo permaneció. Y sabes, esto es algo que tú y yo también podemos hacer en este nuevo año. Tú y yo tenemos una historia. Diferentes. Hay diferentes formas en las que todos hemos llegado aquí. Hay diferentes anécdotas y pasados de todas las cosas que hemos vivido. Por ejemplo, en el tiempo de varones, Alexis nos contó una historia súper graciosa y yo jamás me hubiera imaginado que él hubiera tenido una anécdota como esa. No les puedo contar, eso se queda entre nosotros. No es nada malo, es súper gracioso, pero jamás me hubiera imaginado que hubiera pasado algo así con su vida. Y ¿sabes qué es interesante? Que tú y yo tenemos cientos de historias así en nuestras vidas. Pero ¿sabes? Sobre todo esto tenemos una historia de una relación con Dios de una manera muy real. Una historia que no es perfecta, una historia que tiene tropiezos, una historia que tiene dolores, una historia en la que hay sufrimiento, pero es también una historia en la que hay alegría, en la que hay contentamiento, en la que hay restauración. Tal vez tu historia obviamente no ha terminado, ni la mía, pero tú y yo tenemos una herramienta para poder proclamar y contar y mostrar que hay un Dios viviente que está haciendo esto, no solo con pocas personas escogidas, sino abiertamente para con todas las personas que deseen acercarse a Él. El punto de esta historia es que esa relación y esa historia, aunque tú y yo somos participantes, ¿te acuerdas? Como María, la semana pasada hablamos de ella. El punto central de la historia no somos nosotros, es Dios. Y tú y yo podemos disfrutar de contar esta historia. Tú y yo tenemos una herramienta para conectar con otras personas, para que otras personas más aún conecten con el Evangelio y puedan encontrar una verdadera relación con el Señor. Pero implica que tú y yo podamos hacer mucho. Entonces, ¿sabes? La esperanza que tú y yo vemos en la vida de Ana, ella estuvo esperando por muchos años, realmente no se desperdicia. Una vez más, ¿cuál es la esperanza que tú tienes en la vida? Tal vez para este nuevo año. ¿Cuáles son tus metas? ¿Has cumplido las del año pasado? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Realmente, si la colocas en las manos de Dios, va a pasar una de dos cosas. Ciertamente, o Dios va a trabajar, porque Dios es bueno y muchas veces cumple los anhelos del corazón, siempre y cuando van más alineados con Él, pues la verdad. Pero aún así cumple los anhelos del corazón. Y si no, va a pasar otra cosa. Si tu esperanza es algo que realmente no va de la mano del Señor, Él te va a ayudar a notar esto. Y te va a ayudar a construir una mejor esperanza en Él. Algo mucho más grandioso, de mucho más valor y de mucho más propósito. Y sabes, te quiero compartir esto porque sé que estamos iniciando en 2 días un nuevo año y Ana nos enseña, si me ayudas con la siguiente diapositiva, Andrés, Ana nos muestra que nunca es en vano confiar en el Señor. Nunca. La confianza en Dios es algo que tú y yo podemos abrazar en el tiempo bueno, en el tiempo difícil. En un nuevo año en especial, con muchas decisiones, con muchos proyectos, porque para ti y para mí,
que somos seres humanos, es como apretar el botón de reset y volver a empezar, ¿no ve? Y empiezas así como conejito Duracell con todas las ganas de hacer todo para este año. Todos van a inscribirse al gimnasio, todos van a empezar a hacer la dieta que nunca pudieron cumplir el 2024, todos vamos a empezar a, ¿qué? Vamos a hacer algún proyecto, vamos a querer alcanzar una nueva meta, todos vamos a arrancar bien emocionados de este año va a ser el año que me voy a comprometer con Dios y espero que este sí sea el año que te comprometas con Dios. También espero que sea el año que cumplas en ir al gimnasio y que bajes esos kilos que yo también quiero bajar. Espero que eso sea este año. Pero ¿sabes de dónde parte? De que tú y yo tengamos esta conexión bien arraigada con el Señor. Mira, ya me dice mi tiempo. Basta. Te dejo con este último versículo. Andrés, ¿me ayudas en el siguiente? Dice Romanos 15:13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Él nos llene de gozo y paz al creer en Él. Y andemos llenos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Sé que hay... no sé de dónde vienes, pero la idea de cómo funciona esta relación con el Espíritu Santo y cómo funciona nuestra relación con Dios es un tanto distinta desde el punto de vista de iglesia donde hayas venido. Pero lo básico y esencial de esto, quiero decirte y de ayudarte a entender de que si tú realmente le has entregado tu vida a Dios y le has dicho, Señor, puedes haber hecho una oración específica, puedes haber hecho una oración en tus propias palabras, pero si tu corazón realmente se lo has entregado a Dios, Dios te ha dado un regalo. Como me lo ha dado a mí. Este regalo se llama Espíritu Santo y es quien nos ayuda a mantenernos conectados con Dios. Es quien está trabajando en nuestra vida para direccionar nuestros ojos en todas las cosas a Cristo, en cada uno de los detalles de nuestra vida. Es el que te ayuda a sentir y saber y reconocer cuando estás haciendo las cosas mal y es el que te ayuda a direccionarte y enfocarte y entender cómo comprender las verdades de Dios en tu día a día, en tu vida consistentemente. Y quiero animarte a que tú puedas disfrutar de esa relación. Pero quiero pedirte que te asegures de que tu corazón lo has entregado a Dios, de que estás en una relación realmente verdadera con Dios. Ese es un punto inicial. Y si tú quieres empezar este 2025 con esto, con mucha fuerza, con mucho propósito de cumplir esas metas, de alcanzar esas cosas que sueñas, que anhelas, que yo no me voy a poner a juzgar si tus sueños y tus anhelos son buenos o malos, ya tenemos un juez para eso y no soy yo. Te animo a que te acerques a Él. Te animo a que empieces este año más aferrado de Dios, independiente de todo. Porque tu relación con Dios no implica tu familia. ¿Sí? Si tu familia viene o no viene a la iglesia y está como que medio como que no, eso no implica que tú no puedas tener una relación con Dios. ¿Sí? Así que quiero animarte, quiero motivarte a que este año, más de lo que tú ya estás motivado como nuevas baterías allí en la espalda para arrancar esto, puedas aferrarte en las manos de Dios y tomes un día entre hoy, mañana y pasado que va a iniciar cualquiera de esos momentos, sepárate un tiempo y busca de Dios. Ora, habla con Él, eso es la oración, habla con Dios. Dile en tus propias palabras, ayúdame a conocerte. No tengas miedo. Si no le conoces, reconócelo y acércate a Él. Porque Él te está esperando con brazos abiertos. Porque te ama. Y no te quiere ver más lejos. Y quiere ayudarte a sentirte gozoso en este tiempo también. Así que quiero pedirte que tú y yo podamos orar en esta hora. Y pedirle a Dios conmigo. Pero esta no es la oración que te digo. Esta es una oración que hacemos ahora. Pero después busca un tiempo personal con el Señor. Acompáñame a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, es un nuevo año. Hay muchas cosas que empiezan. Hay muchos anhelos que tenemos, hay propósitos, hay quienes escribirán sus metas, hay quienes trazarán planes, hay quienes harán distintas cosas, proyectos completos, cambios completos de vida tal vez en este 2025. Señor, pero quiero pedirte una cosa sobre todo en los que estamos aquí y los que no estamos aquí también. Tú les puedas hablar
a sus mentes, a su corazón. Una cosita sencilla, pequeñita pero importante, es que todos podamos ir con estos planes, proyectos, esperanzas y podamos ir delante de ti, colocarlas a tus pies y pedirte que tú nos ayudes. Y nos aferremos a ti, así como Ana lo hizo por 84 años, esperando un día ver la promesa cumplirse. Pero durante ese tiempo no dijo, ya llegará, y se sentó de brazos cruzados. No, ella te buscó, ella te conoció. Ella se preparó para poder reconocer la promesa y la bendición cuando estuviese delante de su rostro. Y durante todo ese tiempo esforzó su vida para servir a otros y que otros pudiesen conocer también esto que ella esperaba. Y te pido que así sea para nosotros, que puedas usar estos sueños, estas esperanzas, estos anhelos, primero para conectarnos contigo, pero también para que podamos servir a otros, para que podamos influenciar a otros y decir, mira, yo estoy soñando esto, ¿tú qué estás soñando? Y en ese compartirnos de anhelos, de esperanzas, podamos decir, ¿y si oramos juntos por las esperanzas que tenemos? Y nos ayudes a vivir de una manera real lo que tú estás haciendo, obrando en nosotros, de una manera práctica, y que realmente podamos palpar tu existencia en nosotros y en nuestros días. Señor, te doy muchas gracias. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, que nos bendigas porque somos tu iglesia. Ayúdanos, guíanos, háblanos. Y si hay cositas que romper en nuestro corazón y en nuestra mente, por favor, hazlo, porque queremos estar más cerca de ti. Queremos conocerte más, entenderte más, saberte más, disfrutarte más. Y te pido que esto sea parte del gran propósito en este nuevo año. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.